Página 12 de 408. La psicología de la muerte, Robert Kastenbaum, 2000. Capítulo 1. La muerte del psicólogo, un trabajo en progreso. Número de ediciones de la Revista Anual de Psicología antes de la primera revisión de temas relacionados con la muerte, 27. Número de palabras relacionadas con la muerte en el texto clásico de G. Boring, Historia de la Psicología Experimental, 0. Número de palabras dedicadas a temas relacionados con la muerte en el Manual de Psicología General, 166. Esto es 0,0001 del total de 1.128.000 palabras y se limita a la conducta de simulación de muerte de las zarigüeyas y las actitudes de los adultos mayores hacia la muerte en áreas seleccionadas. No se menciona la muerte en secciones tan importantes como el organismo humano, percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento e inteligencia o personalidad. No se le presta atención a la muerte. La poca atención que la psicología ha prestado a la muerte fue un tema destacado de este capítulo en su versión original, 1992. Como estudiante, había sido testigo de la extraordinaria resistencia de la psicología a reconocer nuestra relación con la mortalidad en medio de un siglo que había experimentado guerras, genocidios, epidemias y hambrunas a escala épica, un siglo en el que muchas personas exitosas decidieron terminar con sus vidas y en el que muchas vivieron en una desesperación marcada por el dolor o murieron en agonía y aislamiento. Más tarde se hizo evidente que los estudiantes de otras disciplinas académicas y profesionales también habían completado sus estudios sin apenas escuchar un susurro de mortalidad de sus mentores. Los especialistas recién formados en las ciencias socioconductuales y de la salud estaban preparados para lidiar con gran parte de la vida, pero apenas tenían idea sobre la muerte. El mundo ha cambiado un poco. Un público que durante mucho tiempo había considerado la muerte como un tema tabú, Feifel, 1959, ahora participa en programas de cuidados paliativos, grupos de apoyo entre pares para los afligidos y cursos sobre la muerte y el morir. Los profesionales y académicos de muchas disciplinas a menudo brindan liderazgo. Los psicólogos están bien representados entre los proveedores de servicios e investigadores que se ocupan de cuestiones relacionadas con la muerte. Varias revistas científicas se centran en la muerte, la agonía, el duelo y el suicidio, y muchas otras revistas han abierto sus páginas a estos temas que antes se ignoraban. El mundo ha cambiado un poco, pero no del todo. Todavía hay bastiones académicos y de formación profesional en los que sigue reinando el lema "Nunca digas morir". Todavía hay personas que necesitan atención experta y sensible que sufren en aislamiento. Y todavía es necesario revisar y refinar nuestras concepciones de la muerte. Este capítulo examina algunas de las formas en que la psicología ha estado construyendo la muerte. Comenzamos con el concepto general de construir la experiencia y luego vemos cómo podría aplicarse a la muerte. A continuación, se presta atención a las construcciones específicas de la muerte que existen en la sociedad en general y dentro de la psicología, incluidos los desarrollos recientes. Concluimos con una exploración del trabajo que todavía le queda por delante a la psicología en la reconstrucción de nuestras construcciones de la muerte, y, no tan incidentalmente, de la vida. La proposición básica es la que el oráculo de Delfos le planteó a Sócrates hace tiempo: «Conócete a ti mismo», le dijo el oráculo a Sócrates. Bueno, lo estamos intentando. ¿La muerte es construida? La idea de que construimos la realidad ha estado presente durante tanto tiempo que ha perdido algo de su extrañeza. El realismo ingenuo nos reconforta insistiendo en que el mundo está ahí afuera tal como debería estar. El realismo ingenuo es una corriente filosófica que afirma que los sentidos nos proporcionan una conciencia directa del mundo exterior.
Es una posición intuitiva basada en el sentido común que sostiene que existe un mundo real y que es sustancialmente tal como lo percibimos. Los realistas ingenuos creen que su percepción de la realidad es objetiva y no está influida por sus prejuicios. También creen que los demás están equivocados y sus percepciones no coinciden con las suyas. El realismo ingenuo remarca que la experiencia verídica consiste fundamentalmente en el sujeto percibiendo entidades en su entorno. TV escribe. Y resulta, que los sentidos individuales, no tienen la misma calibración. Cuando observamos algo, de inmediato mezclamos lo percibido con lo aprendido, y nadie aseguró que lo que hemos aprendido sea algo real. Alguien que piensa que lo que percibe es lo real, tiene que ser muy ingenuo o muy estúpido. Kastenbaum escribe. Nuestra tarea es ser observadores agudos y precisos. Debido a nuestras limitaciones no podemos observar toda la realidad, pero sabemos que está ahí afuera y aquí está la parte más tranquilizadora. La realidad sigue siendo real sin importar cuánto o cuán poco la entendamos. La noción de que cada uno de nosotros participa en la construcción de la realidad es a la vez alarmante y liberadora. Alarmante porque amenaza con disolver nuestra visión cotidiana de las cosas. Si solo existe tu realidad, mi realidad y la realidad de ellos, ¿dónde está la realidad, nuestra realidad? Liberadora porque reconoce la contribución del pensamiento, la imaginación y el deseo humanos en la creación y recreación continua del mundo. No solo la realidad nos necesita, sino que podemos idear tantas versiones como constructores existan. TV escribe. Por más creador que yo sea de mi realidad, es irresponsable pensar que yo puedo manipular la realidad ajena. Porque si así fuera, nadie estaría a salvo, según fuesen mis deseos, mis apetencias o pérfidas preferencias. Kastenbaum escribe. El niño nos guiará, la psicología toma conciencia del enfoque constructivista. No se puede precisar el momento preciso en que la psicología se ocupó por primera vez de la afirmación constructivista. Sin embargo, tal vez ningún libro haya sido más influyente que La construcción de la realidad en el niño, de Jean Piaget, en su traducción al inglés de 1954. Un número cada vez mayor de psicólogos encontró mérito en la descripción de Piaget del desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adolescencia. No era terriblemente desconcertante suponer que los niños pasan por varias modalidades de pensamiento en etapas antes de alcanzar la concepción adulta de la realidad. Para el niño, la realidad era un trabajo en progreso. Los investigadores podían observar estas construcciones en varias etapas y medir la distancia cognitiva de cada niño con respecto al modelo adulto. Implícito en este modelo de desarrollo había una sutil adulación a la mente adulta. Ahí vienen los niños, esforzándose tanto por alcanzar nuestro nivel de comprensión. En realidad, se trataba de una aplicación conservadora del pensamiento constructivista. Para Piaget, como para muchos otros, todavía existía algo parecido a una realidad externa, el mundo tal como lo conciben los adultos cognitivamente maduros. Además, se trataba de un modelo más o menos estándar. Los adultos, por ejemplo, siempre construían sus mundos a partir de materiales sólidos, como la constancia de los objetos. Sería inaudito que una persona madurara volviéndose menos dependiente de la constancia de los objetos de lo que lo había sido cuando era niño. Se requería que cada uno de nosotros construyera la realidad a partir de los materiales de nuestras capacidades cognitivas en maduración y de nuestra experiencia vivida, pero se suponía que era más o menos la misma realidad para todos. La realidad se vuelve extraña. Sin embargo, para entonces los físicos habían llegado a un acuerdo con una concepción más radical: no conocemos ni podemos conocer la realidad aparte de nuestras propias observaciones, y el proceso de observación en sí mismo configura y limita lo que se puede conocer. Construimos,
o distorsionamos la realidad incluso cuando intentamos capturarla con nuestras observaciones y enjaularla para exhibirla dentro de nuestros sistemas simbólicos. TV escribe. Lo que percibimos deja de ser puro porque siempre contaminamos lo que entra al cerebro con las ideas preconcebidas, con lo viejo, con lo aprendido. Siempre estamos metiendo nuestros deseos. Queremos que lo percibido sea como nos gustaría que fuera. Kastenbaum escribe. El científico físico se había convertido en un observador participante en el universo. Además, las nuevas versiones de la realidad eran tan extrañas como pueden serlo, y cada vez lo eran más. Si pasamos un rato con los agujeros negros y los quarks, empezamos a añorar el universo mecánico de Newton, o incluso los ángeles medievales bailando delicadamente sobre la cabeza de un alfiler. La nueva imagen de la realidad, si es que se puede decir que semejante rareza tiene una imagen, abarca no solo el exterior, sino también el interior. Los neurocientíficos han estado reconstruyendo el cerebro casi febrilmente. No se trata solo de que exista una gran cantidad de información adicional sobre el funcionamiento neuronal, el cerebro mismo e incluso la célula individual parecen haberse convertido en criaturas muy diferentes de lo que se suponía anteriormente. Esto implica firmemente que la conciencia también puede no ser lo que se suponía. Calvin, 1996 Gilbert, 1997 Hobson, 1994. De hecho, la conciencia, un tema descuidado durante algún tiempo, se ha convertido en un campo de batalla de controversia científica y filosófica. En muchos de los informes de los neurocientíficos se hace hincapié en las características espontáneas y emprendedoras de nuestro equipo neuronal. El retrato que está surgiendo del cerebro no es el de un instrumento pasivo que registra la realidad objetiva y sirve como una centralita obediente. En cambio, el cerebro es similar a una criatura, o confederación de criaturas, activa, creativa y sorprendentemente compleja que disfruta imponiendo sus pretensiones de realidad al universo. TV escribe. El cerebro, sin los sensores o sentidos, sin terminaciones nerviosas, está discapacitado, extraviado. Es pretencioso, es un tirano que supone que es el centro del todo. Kastenbaum escribe. Estamos bien equipados, entonces, para construir o co-construir experiencias, símbolos y significados, muchos de los cuales nos gusta llamar aspectos de la realidad. Estamos demasiado llenos de nosotros mismos como para limitarnos a la tarea de rastrear la realidad objetiva. De hecho, la objetividad es una de nuestras construcciones más gloriosas. Mientras tanto, aparte del resplandor de los descubrimientos en las ciencias físicas y biológicas, los antropólogos han estado defendiendo el constructivismo desde una perspectiva diferente. Se dice que todo lo que nos sentimos tentados a considerar universal en el pensamiento humano en realidad se origina dentro de las particularidades de una cultura dada. Las ideas que guían nuestras vidas no provienen de un tesoro de verdades universales e infalibles, sino de valores y prácticas culturales. La verdad misma, junto con la belleza, el amor y la vida son ideas moldeadas dentro del entorno cultural y mejor diseñadas para funcionar dentro de ese entorno. TV escribe. Somos producto de la cultura, de lo que nos inculcan. Según sean las tradiciones de los abuelos, familiares o vecinos, es como vamos a ser domesticados. Quien nace en un ambiente de servidumbre y esclavitud, va a disfrutar viviendo como un siervo. Kastenbaum escribe. La muerte como construcción. ¿Y qué pasa con la muerte? ¿Es la muerte una idea? La razón y la experiencia se rebelan contra la noción de que construimos la muerte. Las culturas pueden diferir en muchas formas, pero la muerte obviamente es muerte, tan real como puede serlo. ¿Qué podría ser más contundente, más decisivo, que la diferencia entre vivo y muerto?
¿Qué podría ser más persuasivo que milenios de evidencia de que los vivos deben morir? ¿Y por qué construiríamos un concepto tan luminoso como la muerte si no hubiera algo poderosamente convincente que nos obligara a reconocerlo? Sin embargo, la idea de que la muerte es una idea se vuelve menos ridícula al reflexionar. Primero podríamos recordarnos que la muerte no es la muerte. Son conceptos relacionados pero no equivalentes. Todas las sociedades se han encontrado con cadáveres. Además, todas las sociedades han presenciado y han infligido los cambios que ocurren cuando una vida cesa. Nuestros antepasados en todas partes y en todo momento tuvieron que lidiar con la transición de cálido a frío, de rubicundo a pálido, de móvil a insensible. Este conjunto de cambios consecuentes tuvo que ser representado en el pensamiento y el lenguaje. La construcción de la muerte implicó más que cualquier elemento observado, como frío o quietud. Requirió un conjunto complejo de operaciones mentales. Tomemos, por ejemplo, el cambio de expectativa. Este guerrero no luchará mañana. Pero esperen, tampoco luchará al día siguiente. No luchará de nuevo. No luchará. Nunca. Ya está muerto. Es un salto de pensamiento desde no responder ahora a no responder mañana, nunca más, o nunca. Ahora agregue la conjetura ontológica. Ese guerrero también está quieto y no responde. Pero luchará de nuevo porque está durmiendo después de una noche de baile y juerga bajo los efectos de la embriaguez. Y, posiblemente, ese otro guerrero es tanatomimético, personificando un cadáver para evitar convertirse en uno. La humanidad ha comprendido desde hace mucho tiempo que una apariencia sin vida puede tener más de un significado, más de un conjunto de implicaciones para acciones futuras. TV escribe. Los humanos sacrifican a un animal, y luego lo cocinan, lo devoran. Están ante la muerte, y la fragmentación y aún así, no reflexionan lo que la muerte es. Kastenbaum escribe. Que la muerte es una construcción mental ha sido demostrado de manera contundente nuevamente en nuestra propia era. Algunos expertos biomédicos han considerado la muerte clínica como el intervalo entre el momento en que los procesos vitales han cesado y el momento en que se ha producido un daño permanente e irreversible. Este intervalo suele pensarse que es solo cuestión de unos pocos minutos, aunque algunos casos pueden desafiar esta interpretación. La muerte cerebral, como se demuestra mediante un electroencefalograma, EEG, de línea plana, se refiere al cese de la actividad en las estructuras neuronales que sostienen y guían la vida. Esto puede tomar la forma de muerte cerebral total, que abarca todas las estructuras neuronales por encima de la médula espinal, o muerte cortical, la pérdida de las estructuras neuronales que sustentan la conciencia, el pensamiento y otras funciones intelectuales. Varios puntos nos interesan especialmente aquí. 1. El continuo desarrollo de la tecnología biomédica está dando lugar a nuevas formas de evaluar el estado de los organismos dañados. Cada nueva técnica de evaluación altera nuestras construcciones de lo que es la muerte y lo que es la muerte. 2. Las nuevas tecnologías también pueden prolongar algunas funciones vitales en organismos que en otro tiempo podrían haber sido considerados muertos. 3. Hay lugar para el desacuerdo y la confusión en cuanto a cuán muerto puede estar un organismo en particular en un momento determinado. 4. Esta conquista biomédica de la escena del lecho de muerte se está produciendo en un contexto sociocultural que tiene fuertes intereses emocionales, espirituales, judiciales y económicos en el proceso. Es muy importante que estemos o no de acuerdo con que esa persona está muerta. Y la Corte Suprema puede o no estar de acuerdo con lo que decidamos. 5. La distinción entre muerto y muerte es a menudo borrosa y confusa. Aunque el término muerte se utiliza con frecuencia,
Normalmente se quiere decir muerto. La preocupación es determinar si una persona debe ser considerada muerta o no en determinadas circunstancias. Cuando un médico, un comité o un juez toma esta decisión, no hemos aprendido nada sobre la muerte. Hemos tenido simplemente un episodio más en el que varios sistemas de significados en nuestra sociedad han luchado para establecer pautas para la transición entre los vivos y los muertos. Quizás ya hemos visto que los muertos pueden ser considerados como un constructo y que han demostrado ser susceptibles de una reconstrucción sustancial en nuestra propia época. Si este fuera el lugar para vagar a través de la historia, encontraríamos muchas otras construcciones y reconstrucciones. En la Inglaterra del Renacimiento, por ejemplo, los muertos parecen haber sido un grupo inusualmente culto e influyente. Stein, 1986, mientras que, aunque bastante muertos, también se suponía que estaban disponibles para regresar y rescatar a los Sioux Lakotas si tan solo la danza de los fantasmas se realizaba de manera suficientemente persuasiva. Idman, 1990. Si los muertos son un constructo después de todo, entonces no cabe duda de que lo mismo puede decirse de la muerte y la vida. Cuando el primer humano se preguntó sobre la transición mortal, esto debe haber marcado el codescubrimiento tanto de la vida como de la muerte. Estos dos conceptos se han desarrollado en tándem, cada uno implicando al otro. Las definiciones de vida han demostrado ser susceptibles de cambio de acuerdo con los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas. No se puede esperar que las definiciones de muerte sean uniformes y constantes mientras los científicos sigan debatiendo sobre las cualidades que distinguen las formas de vida de los objetos inanimados. La muerte ya era un concepto que había sido llevado en direcciones radicalmente diferentes mucho antes del advenimiento de la ciencia moderna. Identificaremos algunas de estas construcciones en un momento. Tal vez sea útil reconocer primero una ambigüedad en la forma en que se utiliza el término muerte entre las personas de habla inglesa y también en algunos otros sistemas lingüísticos. A menudo, la muerte se refiere a un evento, el paso de estar vivo a estar muerto. Este evento ocurre dentro de nuestro marco de referencia cotidiano. La muerte de Clorinda ocurrió a las 3:37 p.m. en el patio cuando un instrumento contundente, el matamoscas de Marla, terminó su estadía en esta tierra. No hay nada inherentemente misterioso en este uso. La muerte es algo que sucede dentro del flujo de vida de la sociedad. Una variante es la muerte numerada. En este caso, el énfasis no se pone necesariamente en el momento del acontecimiento de la muerte, sino en el número total o la tasa de tales acontecimientos, por ejemplo, las muertes atribuibles al consumo de productos de tabaco. Tanto el momento de la muerte como el número acumulado de muertes son fuentes útiles de información, pero ninguna de ellas nos lleva más allá del marco de la experiencia cotidiana. El momento y el número nos dicen algo sobre las circunstancias de la muerte. El problema surge cuando utilizamos el mismo término para referirnos también a la muerte que sucede después de la muerte. La muerte que comienza cuando una persona viva se convierte en cadáver tiene poco que ver con los factores externos que podemos seguir y registrar: tiempo, causa, número. La sociedad, especialmente las sociedades como la nuestra que tanto disfrutan contando y registrando, adquieren mucha información sobre la muerte como acontecimiento y número. Sin embargo, debemos ser cuidadosos si queremos evitar el error de suponer que todo este conocimiento necesariamente nos dice algo sobre lo que realmente es o no es la muerte. Las respuestas a las grandes preguntas signo de interrogación abierta. ¿Cómo debemos entender la naturaleza y el significado de la muerte? Signo de interrogación están disponibles en forma de construcciones que compiten entre sí. La muerte es el fin. La muerte es el principio. La muerte es un fin y un principio, un estado de transición.
Estas son algunas de las respuestas más destacadas que se han ofrecido a lo largo de los milenios. Algunas respuestas proporcionan más detalles. Mantenemos nuestra personalidad, memoria y cogniciones individuales. Seguimos siendo lo que éramos, pero somos menos. Seguimos siendo lo que éramos, pero nos convertimos en más. Nos absorbemos en un espíritu universal. No hay un nosotros ni nada a través o después de la muerte. Aquí no es, afortunadamente, nuestra misión elegir entre construcciones alternativas de la muerte como esencia y existencia. En cambio, nos interesa la forma en que las personas desarrollan y utilizan construcciones de la muerte. ¿Cómo afectan las ideas sobre la muerte a nuestras vidas? Este objetivo dirige nuestra atención a la esfera de los valores y las actitudes. Comenzamos con una exploración muy breve de los valores y las actitudes anteriores al surgimiento de la psicología como un campo de investigación y servicio diferenciado. Códigos morales para cuestiones mortales. Los códigos morales se han desarrollado con mayor fuerza en torno a aquellas acciones y puntos de decisión que más afectan a la supervivencia humana. ¿Cómo puede alimentarse la sociedad? ¿Defenderse de los enemigos? ¿Producir y criar a la próxima generación? ¿Explicar y aceptar la muerte? Debe haber una forma correcta de afrontar estos desafíos, de ahí la necesidad de un código moral. A continuación se presenta una sinopsis de algunos enfoques que han estado presentes en la humanidad durante mucho tiempo. La muerte no es ni mala ni buena. Nuestros tratos prácticos con la mortalidad a menudo se han reducido a lo siguiente. Yo mato. Es bueno para mí matar a esta sabrosa criatura. Su muerte es mi vida. Mi muerte demuestra que soy bueno siendo quien soy. Es bueno para mí matarte. Se siente bien vengarme. Se siente bien proteger a mi gente. Se siente bien matar. Me matan. Es correcto que muera de esta manera. He hecho lo que sabía que era lo correcto, y por eso mi muerte es honorable. Lloro. Estoy haciendo lo que sé que debo hacer por ti. Sería incorrecto y peligroso si descuidara los sacrificios y rituales que te ayudarán en el peligroso paso de esta vida a la siguiente. Eludo la muerte. Es bueno vivir. Es correcto hacer lo que debo hacer para permanecer vivo. Un ritual doloroso es bueno si salva mi vida. Engañar a un demonio o engañar a un extraño es bueno si salva mi vida. Casi todo lo que me mantiene vivo es bueno, porque estar vivo es sagrado y estar vivo es la raíz de todos los tesoros. Me niego a eludir la muerte. Pero no, elegiré la muerte antes que esta desgracia. No deshonraré mi nombre ni el nombre de mi pueblo. No negaré lo que es más preciado para mí. No aceptaré esta humillación. La muerte se convierte en el bien si la alternativa es hacer daño a mi vida. Pienso en la muerte. Hay una manera correcta de pensar en la muerte y muchas maneras incorrectas. Elijo pensar en mi muerte solo de la manera correcta, aunque a veces los pensamientos incorrectos me perturban. Estoy en paz conmigo mismo cuando pienso en la muerte de la manera correcta, y confío y valoro a quienes saben cómo hacerlo. Siento desprecio o compasión por quienes piensan en la muerte de manera tonta, o quienes tontamente no piensan en la muerte en absoluto. Todas estas actitudes fueron instruidas por cosmovisiones y guiadas por principios morales. Lo mismo se aplica a las actitudes variantes que tendríamos que tener en cuenta si este fuera el lugar para excavar ideas ancestrales de manera exhaustiva y sistemática. La actitud particular no es tan importante aquí como el hecho de que las actitudes cargadas de valores hacia la muerte han sido la regla a lo largo de la historia. Puede que yo piense que tus dioses son monstruos y tú puedes pensar que mis dioses son tontos, o monos de barro, imágenes,
trapos pintados, pero de todos modos nos entenderíamos. Ambos nos quedaríamos atónitos al encontrarnos con alguien que no tuviera un conjunto de reglas morales que regulen el matar, ser asesinado, morir y el duelo. Y sabríamos que estamos en presencia de una mente trastornada si nos dijeran que lo correcto y lo incorrecto son nociones que no se aplican a la muerte. La situación se volvió más compleja a medida que las cosmovisiones judeo-cristianas se articularon y reclutaron a sus fieles. El salmista del Antiguo Testamento fue elegante al afirmar una visión sombría de la muerte que ya había dejado una profunda impresión. Una perspectiva moral sobre la muerte. El surgimiento de la tradición judeo-cristiana agregó otro nivel de creencias y código moral a las ideas ya antiguas que ya se han considerado. La muerte acaba con todo. Ahí todo se desmorona. ¿Qué hombre es aquel que vive y no verá la muerte? ¿Podrá librar su alma de las manos del sepulcro? En cuanto al hombre, sus días son como la hierba. El hombre es como la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Estas expresiones representativas del Antiguo Testamento construyen la muerte como una especie de sello de cancelación sobre todo esfuerzo humano. En este sentido, la muerte podría considerarse un mal. Pero el psicólogo del Antiguo Testamento, si se puede invocar este término, apuntaba a nuestras actitudes, no a la muerte en sí. Hay formas correctas e incorrectas de pensar en nosotros mismos, formas correctas e incorrectas de trazar nuestro curso de acciones a lo largo de la vida. Enfrentémonos, pues, a nuestra mortalidad común y no desperdiciemos nuestras vidas en vanidad ciega y autoengaño. El cristiano recién hecho, por supuesto, no perdió todos los sentimientos y disposiciones que dominaban en la era anterior. En cambio, un poderoso conjunto de ideas, relativamente novedosas, entró en la mezcla. Los creyentes ahora tomarían las siguientes proposiciones como centrales para sus actitudes hacia sí mismos y el mundo. La muerte es mi castigo merecido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, Stg. 1:15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Rom. 5:12. ¿Puedo pasar por la muerte a la salvación? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Corintios 15 2.51-52. Estos conceptos han servido como tremendos intensificadores de la perspectiva moral sobre la muerte. La muerte del Antiguo Testamento es la manera que tiene la naturaleza de mostrarnos que estamos sujetos a las mismas leyes que la hierba y el buey. El psicólogo y el moralista, todavía una sola persona en este punto, se enfrentan al desafío de cómo debemos vivir con esta perspectiva en mente. La muerte del Nuevo Testamento es una propuesta muy diferente. La muerte es más que el cese inevitable de la vida. Cualquiera puede ver que las flores eventualmente se marchitan y mueren. La fe cristiana incorpora esta visión concreta y realista, pero replantea el concepto de la muerte y sus asociaciones morales. El pecado original, el pecado personal, la culpa, la esperanza, la fe, la resurrección en la carne y la salvación son algunas de las ideas que se entrelazan con el concepto de la muerte. Consideremos, por ejemplo, solo dos implicaciones de la reconstrucción cristiana de la muerte. Alienación del reino de la naturaleza.
Sí, la hierba se seca, la flor cae y mi buey envejece y muere. Pero tengo un alma inmortal. Mi verdadera vida no está aquí en la tierra entre criaturas mortales. Reclamo el dominio sobre las bestias del campo, el cielo y el mar. Recibo mis órdenes de Dios, pero todos los demás reciben las mías. Mi vida y mi muerte son únicas. El juego de la salvación en el que todo se arriesga. Lo que sucede durante mi vida es de poca importancia comparado con el destino de mi alma después de la muerte. Me tientan los placeres de la vida, me parecen buenos, pero debo dominar estos anhelos. Debo mantener mis ojos fijos en la eternidad. Dame coraje para arriesgarlo todo por la salvación. La interacción real de dinámicas que opera dentro de la zona del constructo cristiano de la muerte es mucho más compleja y está sujeta a variaciones. Pero incluso cuando se limita a lo que se ha resumido aquí, podemos apreciar la intensidad especial de la psicología moral cristiana. La muerte se ha convertido en un constructo destacado. No es simplemente algo que sucede. Incluso podríamos describir la muerte cristianizada como un constructo electrificado. No solo ocupa un lugar superordinado en la jerarquía de constructos, sino que requiere la cautela y el respeto que uno tiene al tratar con un cable con corriente. En cualquier momento y en cualquier situación, el constructo de la muerte puede lanzar un rayo de energía punzante a cualquier otro constructo. Sin embargo, no sería preciso decir que la muerte reina como el constructo supremo, porque está inextricablemente conectado con otras ideas poderosas como la fe y la salvación. Un cristiano tan piadoso como Cotton Mather dudó y se desesperó en su lecho de muerte. ¿Realmente se había mantenido firme en la fe? ¿Su paso mortal le traería bendición o condenación eterna? Lo que está en juego en el juego de riesgo-decisión de la salvación es enorme, hay más que ganar o perder que todo el mundo, está el destino de nuestra alma. El término juego no se utiliza aquí en un sentido despectivo. Los psicólogos sociales han hecho un uso fructífero del modelo del juego para abordar muchas cuestiones importantes. No se puede aventurar ninguna distancia dentro de la zona de construcción cristiana sin encontrarse con esa construcción de la muerte que hormiguea y hace vibrar los cables. Paradójicamente, tal vez, la muerte sea una de las fuentes primarias de energía psicológica en este caso, y esto también puede describirse como una especie de energía moral. Si la comida parece el bien supremo para una persona hambrienta, entonces el paso seguro desde esta vida imperfecta a través de la muerte hacia una bendición sin fin es el bien supremo. Los puntos esenciales para nosotros aquí son la consecuencialidad y la urgencia moral de la construcción cristiana de la muerte. Veremos en un momento cuánto difiere de la versión del psicólogo. Entra el psicólogo. La psicología como campo de estudio independiente y reconocible lleva entre nosotros cerca de un siglo y medio. Mucho antes de esa época, por supuesto, mucha gente había desarrollado conocimientos psicológicos y los elementos de la psicología aparecían con frecuencia en obras de medicina, ciencias naturales, retórica, etc. Pero los inicios firmes de la psicología moderna se dieron en un mundo que ya se había transformado. El salmista del Antiguo Testamento nunca observó los barrios bajos de una gran ciudad industrial ni sintió el aliento caliente de una locomotora de vapor. Los autores de Corintios y Apocalipsis no medían sus horas con relojes mecánicos ni leían novelas de pacotilla. Se habían levantado y caído imperios poderosos, y la religión y la ciencia tuvieron ocasión de llegar a nuevos acuerdos entre sí. El psicólogo formaba parte de la nueva generación. Durante unos años bastante encantadores, la psicología estuvo dirigida por eruditos creativos que tenían la rara capacidad de apreciar el pasado y ayudar a hacer realidad el futuro. William James y Willem Wundt son algunos de los nombres que me vienen a la mente, aunque la obra de uno de ellos apenas se parece a la del otro.
Pronto la psicología académica estadounidense innovaría el modelo funcionalista, pragmático y conductista que tanto ha contribuido a sus triunfos y fracasos. El bastión académico acabaría siendo puesto a prueba y tentado por la psicología profunda de Viena y Zúrich. El surgimiento de la psicología clínica y de una multitud de otros campos aplicados también tuvo su impacto. Sin embargo, la psicología estadounidense mantuvo su perfil como productora eficiente de estudios empíricos rigurosos y una cosecha anual de graduados bien ordenados. Entonces, ¿dónde estaba la muerte en todo esto? Arriba en el ático y abajo en el calabozo. El conductismo estadounidense tenía poco uso para cualquier cosa que pareciera, se sintiera o oliera como el equipaje del pasado. La actitud áspera, combativa, de empecemos el mundo de nuevo condujo al descarte de prácticamente todos los contextos académicos en los que la muerte pudiera haberse incrustado. Los grandes filósofos y teólogos fueron excluidos, y con ellos desapareció gran parte del diálogo sobre la mortalidad. El proceso de eliminación fue vigoroso también dentro de la psicología. El introspeccionismo y la fenomenología fueron los grandes perdedores. Esto fue una mala noticia para la muerte, así como para la estética y otros temas que alguna vez fueron de interés psicológico. Mirar dentro de nuestras propias mentes no iba a ser el método elegido por la nueva psicología. La psicología del público, observable y contable, no fue concebida como una forma inteligente de deshacerse de la muerte. Pero funcionó, de todos modos. Al menos otras dos influencias también convergieron para hacer de la psicología una zona libre de muerte. A partir del apasionante fermento científico de la época, la psicología se apoderó del concepto de objetividad. No fue solo que los psicólogos reconocieran el valor de la medición y el análisis objetivos, sino que la objetividad se convirtió prácticamente en un fin en sí misma. Este enfoque ha tenido un efecto mixto. El diseño, la ejecución y la evaluación de los estudios psicológicos se volvieron más sofisticados, algunos errores del pasado se volvieron menos frecuentes. La objetividad es también una actitud que supone una relación altamente inusual, si no artificial, entre el observador y lo observado. Por lo tanto, la psicología se había colocado en una posición en la que la muerte podía ser, a, ignorada porque es demasiado subjetiva y está demasiado arraigada en las pasiones morales, o, b, replanteada para cumplir con especificaciones objetivistas. Del panorama general estadounidense de la época, la psicología tomó la señal de que la muerte no era un tema popular. Realmente no había necesidad de ella. Los hospicios no pedían conocimientos psicológicos para ayudar a los pacientes moribundos y a sus familias, no había hospicios. Los centros de prevención del suicidio no llamaban a las puertas de la academia en busca de técnicas basadas en datos para reducir las probabilidades de autodestrucción, no existían centros de prevención del suicidio. Y así sucesivamente. La idea de impartir un curso sobre la psicología de la muerte se consideraba peculiar a mediados de los años 60. Cuando se hicieron las primeras propuestas de este tipo, una revista dedicada a publicar contribuciones científicas y profesionales no comenzaría hasta 1970. Había poco que impulsara a los conductistas estadounidenses a incluir la muerte entre sus estudios, y existía la actitud sociocultural predominante, no hables de ello y puede que desaparezca, para desalentar esos pensamientos si surgían. La psicología había creado una perspectiva objetivista, utilitarista y ateórica cuyos muchos puntos fuertes no incluían ni la conceptualización ni el estudio de la muerte. La muerte era irrelevante para el estudio sistemático de la psicología e irrelevante para la mayor parte de lo que los psicólogos hacen en la esfera aplicada. La muerte como acontecimiento adquirió cierto interés cuando las personas violaban las normas sociales, como a través del suicidio.
El duelo de los padres recibió cierta atención cuando los psicólogos se dieron cuenta de su impacto en el desarrollo infantil. Tanto el suicidio como el duelo de los padres en la primera infancia son acontecimientos que violan las normas y, por tanto, perturbadores. La psicología respondió de algún modo a estas muertes inapropiadas y perturbadoras. La muerte como número se convirtió en un tema de interés ocasionalmente. Por ejemplo, los que murieron en el curso de un estudio longitudinal diferían de los que sobrevivieron en formas que son relevantes para interpretar los hallazgos. Sin embargo, la muerte como parte central de la condición humana estaba más allá de los límites autoimpuestos de la psicología. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Tal vez el psicólogo. Hasta tiempos recientes. Probablemente exista una conexión entre la irrelevancia percibida de la muerte por los psicólogos y otras dos variables: a. La separación del psicólogo del tiempo fenomenológico y natural y, b. La preferencia por tipos de análisis cuantitativos agregados en lugar de individuales, nomotéticos. La psicología experimental es fuerte en el establecimiento de sus propios marcos temporales de diseño. Los programas de refuerzo son un ejemplo conocido. La psicología estadística es fuerte en el análisis de datos sobre la base de técnicas y suposiciones que tienen una base espacial subyacente u otra base atemporal. Esta tendencia se manifestó en los primeros días del tratamiento estadístico de los datos de comportamiento, cuando los diseños de investigación se tomaron prestados de la experimentación agrícola. El término horte en la palabra cohorte da testimonio de sus raíces hortícolas. Los investigadores se volvieron expertos en estudiar los efectos del tratamiento A, el tratamiento B y las condiciones de control en los cultivos de ratas o estudiantes universitarios que habían sido asignados a estas diversas condiciones, de manera muy similar a los guisantes dulces en las parcelas de jardín mendeliano. Los resultados se analizan por grupos agregados, grupo A, grupo B, grupo C. En realidad, no nos interesa mucho lo que le sucedió a este guisante dulce en particular. Además, el tiempo natural, en este caso, la temporada de crecimiento, se reemplaza por el resultado cuantitativo. Es cierto que parece que realmente se ha tenido en cuenta el tiempo, pero el análisis estadístico simplemente compara dos conjuntos de números basados en el rendimiento agregado. La temporada de crecimiento podría haber sido de un mes o de una hora. El proceso podría haber sido lineal o geométrico, suave o discontinuo. Nunca lo sabremos. En la investigación psicológica, el tiempo natural rara vez se considera como tal, sino que se lo reemplaza por medidas de resultados que son indiferentes al curso temporal real. De manera similar, el programa de investigación típico se concentra en números agregados. Los individuos desaparecen como individuos casi tan pronto como se los introduce en las computadoras. Combinadas, la tendencia a deshacerse tanto del individuo como del tiempo natural constituye una manera espléndida de hacer que la muerte parezca irrelevante. Sin los individuos y el paso real del tiempo, ¿cómo se va a entrometer este tema desagradable? Además, la aversión ya mencionada por los estudios introspectivos prácticamente se ha ocupado también del tiempo fenomenológico. Los psicólogos pueden no tener formas extraordinarias de mantener la estabilidad y la continuidad sociales, pero pueden crear pequeños mundos libres de tiempo y muerte en sus estudios y modelos teóricos. No es sorprendente que los psicólogos clínicos y otros que se relacionan con personas de manera individual e íntima hayan tenido más dificultades para considerar la muerte como algo irrelevante. El cliente de psicoterapia hace introspección y se sabe que habla tanto del tiempo como de la muerte. En estas ocasiones, es poco probable que el psicólogo encuentre mucho que aportar al conjunto de teorías y datos académicos. Las respuestas a la muerte desestabilizan. A pesar de sus comienzos lentos y vacilantes, la psicología, como hemos visto, ha mostrado cierto interés en la muerte como una especie de estímulo de fondo sombrío que provoca respuestas desestabilizadoras.
La mayoría de las contribuciones psicológicas al área que algunos llaman tanatología se han centrado en las respuestas cognitivas, afectivas y conductuales al concepto de muerte. Esto da lugar a construcciones de reemplazo implícitas. A. La muerte es aquello que provoca respuestas desestabilizadoras. B. La muerte es aquello que sirve como función de alarma para indicar una situación desestabilizadora. Por lo tanto, el concepto de muerte ha sido reemplazado por el concepto de respuestas a la muerte. Esta no es una solución completamente satisfactoria. Las respuestas a la muerte permanecen en un vacío conceptual si no tenemos una concepción clara de a qué responden. ¿Deberíamos preocuparnos por esta maniobra de prestidigitación? Creo que sí. Cada construcción tiene su fuente de datos favorita o más conveniente, como se pretende ilustrar con los siguientes ejemplos. El espejo de Broca le presenta una evidencia irrefutable de un cabello blanco entre sus mechones negros. Soy vieja, se lamenta. Nadie me amará. Los jóvenes tontos me llamarán señora. Y, oh, Dios mío, esto debe significar que soy mortal después de todo. ¿Por qué yo? La comprensión de nuestra mortalidad personal puede surgir de muchas maneras. Reconocer los signos del envejecimiento físico es uno de los recordatorios más comunes de que si la juventud no es más que un regalo temporal, entonces la vida misma puede no ser nuestra para atesorarla para siempre. La muerte de un viejo amigo, pero en realidad no era viejo, era de mi edad. Es otro memento mori frecuente. Estos son ejemplos de encuentros privados con la muerte. También está el encuentro con la muerte. Un conductor imprudente cruza la intersección rugiendo y casi choca de costado con tu auto. Enfadado y aliviado al mismo tiempo, te das cuenta de nuevo de lo vulnerables que somos todos, de lo rápido que puede terminar una vida. La construcción implícita de que la muerte es lo que provoca respuestas desestabilizadoras se aplica a todas estas situaciones y a muchas más. Los encuentros percibidos con la muerte perturban nuestra ecuanimidad. Ya no nos sentimos seguros en el mundo. Tenemos miedo. Podemos volvernos tan desorganizados por la ansiedad que no podemos actuar eficazmente en nuestro propio interés. Algunas actividades de la vida cotidiana pueden volverse tan aversivas para nosotros que caemos en un patrón de incapacidad funcional, como el miedo a viajar, miedo incluso a responder al teléfono. Pero también podemos adoptar el enfoque totalmente opuesto. Nada nos asusta. Retamos 2 veces a la muerte a que nos alcance. Y, por supuesto, hay muchas variaciones entre estos extremos. Algunas de las contribuciones más útiles de la psicología y la psiquiatría han llegado en esta esfera. Reconocer que los patrones de conducta perturbados o distorsionados pueden interpretarse como respuestas a los miedos mortales. No cabe duda de que algunas personas desarrollan trastornos temporales o duraderos que pueden estar vinculados a las ansiedades relacionadas con la muerte. Pero, ¿todo el mundo sufre una ansiedad básica que tiene como raíz el miedo a la muerte? Esta cuestión se examina con cierta extensión en nuestro capítulo sobre la ansiedad ante la muerte. No es la respuesta a esta pregunta lo que más nos interesa aquí. Lo que nos interesa es el hecho evidente de que los psicólogos suelen conceptualizar la muerte principalmente como un estímulo para respuestas desestabilizadoras. En otras palabras, leemos la muerte a partir de la forma en que el individuo retrocede. Para el psicólogo, la muerte es aquello ante lo que retrocedemos. La muerte no tiene su propia construcción simbólica directa. La muerte es una tarea. Esta es quizás la construcción psicológica más extraña de la muerte que hayamos considerado hasta ahora. También es la visión más popular dentro de la nueva y vigorosa área de la psicología del desarrollo del ciclo vital, y también está bien representada entre los psicólogos que brindan servicios a personas con enfermedades terminales o que amenazan la vida.
Pocas personas piensan que esta visión es extraña, y eso puede ser lo más extraño de todo. La psicología del desarrollo alguna vez fue casi sinónimo de psicología infantil. Sin embargo, un número creciente de psicólogos han tomado la vida completa como su marco, curioso sobre los procesos que se desarrollan en tiempo real o natural. También son sensibles a las variaciones en los contextos socioculturales del desarrollo. El paso de la infancia a la adolescencia no es el mismo en la nación navajo que en las aceras de Nueva York. Además, las personas que están llegando a sus 40 u 80 años hoy son diferentes en muchos aspectos de todas las generaciones pasadas y futuras porque sus experiencias de vida han sido tan distintivas de una manera irrepetible. Hay muchas recompensas intelectuales y personales que se pueden descubrir en el mundo texturizado, culturalmente consciente y consciente del tiempo de la investigación del desarrollo a lo largo de la vida. Las construcciones de la muerte que ya se han descrito en estas páginas tienen menos probabilidades de reclamar la lealtad del psicólogo del desarrollo a lo largo de la vida. Esto es especialmente cierto para aquellos que estudian o brindan servicios principalmente a adultos mayores. Hace algunos años comencé a realizar actividades clínicas y de investigación en un hospital para ancianos. La morgue estaba a 2 puertas de mi oficina. Cualquier inclinación que pudiera haber tenido a considerar la muerte como una variable irrelevante fue rápidamente superada por la fuerza implacable de la realidad. Otros también se han familiarizado demasiado con el tiempo, la edad y la muerte como para encontrar la muerte irrelevante o inusual. Mientras escribo estas palabras, pienso en algunos de los ancianos y ancianas que he conocido cuando sus vidas se acercaban al final, y también pienso en otros psicólogos y proveedores de atención médica que han tenido experiencias similares. Harriet murió tal como había decidido, y tal como vivió. Ian estaba aterrorizado de morir solo. Y así fue. Esa no fue una buena muerte. Thelma siempre moría en su mente. Cuando la muerte llegó, fue tan rápida y suave que probablemente sintió muy poco. Me pregunto si esa es la muerte fácil que se ganó ensayando muertes más difíciles tan a menudo. Me costaría un poco de esfuerzo considerar que estas muertes no son ni buenas ni malas, y ni siquiera he mencionado aquellas que despiertan los sentimientos más fuertes. Esta actitud comprometida y crítica es común entre quienes han llegado a conocer muchas vidas y muertes. No podemos evitar sentir que algunas personas murieron demasiado pronto o demasiado tarde, con demasiado dolor o demasiado nubladas por las drogas, etc. También somos conscientes de que algunos de nuestros clientes, participantes de la investigación y amigos estaban convencidos de que estaban pasando de la muerte a una vida mejor, mientras que otros estaban igualmente convencidos de que polvo al polvo es la forma en que debe contarse la historia. Cualquiera que sea nuestra sensación, no éramos observadores altamente objetivos y distantes. Los psicólogos del desarrollo del ciclo vital pueden estar de acuerdo con sus colegas en que las respuestas relacionadas con la muerte a menudo se asocian con un estado psíquico desestabilizador, pero tal vez estén menos inclinados a concluir que esto constituye una construcción psicológica adecuada de la muerte. Observan que algunas personas parecen estar notablemente en paz con la idea de la muerte personal. Estas mismas personas a menudo tienen una visión de la vida en la que la muerte se ve como parte de la totalidad, en lugar de como una intrusión inesperada e injusta. Incluso cuando su salud se deteriora, hay poca o ninguna preocupación por la muerte como tal. Pueden tener una variedad de preocupaciones sobre varios aspectos de la vida, incluida su capacidad para participar en actividades de autocuidado, el estado de las pólizas de seguro, etc. Después de haber hecho observaciones de este tipo, los psicólogos del desarrollo del ciclo vital, junto con algunos profesionales de la psicología y campos relacionados, pueden sentir la necesidad de un constructo de muerte más abarcador y favorable a los valores.
Aunque no ha habido un concurso oficial para seleccionar un constructo de este tipo, ha habido un ganador no coronado durante más de 3 décadas. Los psicólogos del desarrollo del ciclo vital saben qué es la muerte. La muerte es una tarea. ¿De dónde surgió esta idea? Directamente del corazón del país. La visión del desarrollo a lo largo de la vida surgió unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Algunas personas con visión de futuro reconocieron que las naciones industriales acumularían cada vez mayores cantidades de adultos mayores. Tanto la teoría psicológica como la planificación social exigirían una mayor atención a la vejez como parte del ciclo vital total. El espíritu de se puede hacer todavía era vital en los Estados Unidos. Cualquiera podía tener éxito trabajando duro y demostrando algo de coraje e ingenio a lo largo del camino. La guerra de Vietnam y el movimiento de protesta, Watergate, la pérdida del dominio estadounidense en varios campos importantes de la industria, la escalada de los problemas de las drogas y otros deprimentes aún no nos habían envuelto. Esta conjunción de influencias nos dio el concepto irresistible de la tarea del desarrollo. El viaje de la vida no es para el holgazán ni el vagabundo ocioso. Debemos detenernos en cada una de las estaciones de trabajo de la vida el tiempo suficiente para realizar la tarea que nos espera. La primera infancia, la niñez tardía, la adolescencia temprana, la adolescencia tardía, etc., se conceptualizaban como lugares de trabajo. El trabajo era fundamentalmente psicosocial, otro término que estaba en pleno auge, ya fuera como algo dado atrevidamente sin guiones. Necesitábamos volvernos competentes para ocupar nuestro lugar como ciudadanos decentes, bien adaptados y productivos. Hubo una rápida aceptación de la teoría de que nuestra vida es una serie de tareas por realizar, todas ellas distribuidas a lo largo de la dimensión temporal desde la infancia hasta la vejez. Era una propuesta bastante atractiva en ese momento. La imagen de la tarea concordaba bien con la ética del trabajo que había contribuido mucho al ascenso de esta nación al poder. Además, parecía ser una alternativa mucho más positiva a la conceptualización de la duración de la vida humana que cualquier otra cosa que estuviera disponible. La teoría psicoanalítica seguía siendo influyente, aunque luchaba contra sus críticos y los tiempos cambiantes. La recién nacida psicología del desarrollo de la duración de la vida no quería apegarse demasiado a una teoría pesimista del viejo mundo que prestaba más atención a la neurosis que a la salud. Pronto aparecieron muchas variaciones sobre el tema de las tareas de desarrollo. También llegó la ayuda de psicoanalistas ligeramente renegados como Erik Erikson. Los libros de texto de psicología se llenaron de listas de tareas de desarrollo, y el fervor se extendió también al trabajo social, la enfermería y otros campos adyacentes. No pasó mucho tiempo antes de que vivir para morir y morir para morir se transformara en una tarea de desarrollo. La tarea candente que afrontaba la psicología de tareas era encontrar algo que pudieran hacer los ancianos. Los muy jóvenes tenían la tarea de desarrollar la confianza. Más tarde había que lograr la tarea de volverse independientes, y así sucesivamente. Cuando llegamos a la vejez, ya no quedaba mucho en el fondo del saco del desarrollista. Bueno, ¿por qué no la muerte? Esto mataría los proverbiales 2 pájaros de un mismo tiro. La vejez y la muerte podrían envolverse juntas en un atractivo paquete filosófico y poético. Los teóricos diferían en su terminología y énfasis, pero la visión básica se transmitió con una rara unanimidad: las personas mayores deberían ocuparse psicológicamente de prepararse para la muerte. Esta influyente teoría no surgió de una investigación sistemática. De hecho, en ese momento se habían realizado muy pocas investigaciones sobre las formas en que las personas mayores se orientan hacia la muerte. Además, la construcción de la muerte como una tarea del desarrollo tampoco dio lugar a una gran cantidad de investigaciones para comprobar hipótesis,
La teoría simplemente sonaba bien y parecía satisfacer las necesidades del desarrollista del ciclo vital. ¿Y qué tipo de investigación habría proporcionado una prueba adecuada de esta teoría? La mayoría de los estudios del desarrollo del ciclo vital son descriptivos más que experimentales, y lo mismo es válido para la mayoría de los estudios sobre el comportamiento relacionado con la muerte. Aunque sería útil de hecho, esencial describir las formas en que los adultos maduros afrontan la perspectiva de la muerte, esta información no nos diría necesariamente cómo deberían afrontarla. Y la teoría de las tareas del desarrollo se ocupa tanto de los deberes como de los es. Aunque las tareas del desarrollo ya no son tan dominantes en la teoría del ciclo vital como lo eran hace unos años, la construcción de la muerte como una tarea del desarrollo todavía se invoca con más frecuencia que cualquier otra perspectiva. Hasta nuevo aviso, la preparación para la muerte sigue siendo la principal responsabilidad evolutiva de la persona mayor, quizás sea bueno que muchos ancianos no sean conscientes de esta tarea. Algunos parecen estar pasándola demasiado bien. La teoría de la tarea de la muerte ofrece una visión de nuestra relación con la muerte que no se enmarca en un modelo psicopatológico. También deja de lado el modelo de la máquina rota e inútil que es tan influyente en nuestra sociedad de producir, usar y descartar. La teoría de la tarea de la muerte propone que es normal, o normativo, enfrentar la perspectiva de la muerte cuando nuestras vidas se acercan a su fin. Puede haber estrés, desafío y conflicto involucrados en esta confrontación, pero enfrentar la dificultad es algo para lo que los humanos estamos equipados. A medida que envejecemos, es normal que reflexionemos sobre la forma que ha tomado nuestra vida y consideremos qué opciones nos quedan. A medida que la perspectiva de la muerte se acerca al horizonte, sería maduro en lugar de neurótico considerar cómo podemos manejar mejor las cosas finales, testamento vital, disposición de los bienes, arreglos funerarios, etc. El hecho de que una persona esté tomando en cuenta la muerte se ve como un cumplimiento continuo de la responsabilidad de uno mismo y de los demás. También vale la pena señalar una segunda característica distintiva. En la psicología del desarrollo del ciclo vital, el concepto de muerte tiende a estar mucho más integrado en la estructura teórica general. La teoría de las tareas del desarrollo no se considera completa sin tener en cuenta la vejez y la muerte. Podríamos eliminar los debates relacionados con la muerte de la mayoría de las demás teorías psicológicas y descubrir que hemos tenido poco o ningún impacto en su estructura general. En cambio, la teoría de las tareas del desarrollo perdería sus últimas páginas sin el concepto de muerte. Esto representaría no solo una reducción de la teoría, sino también una grave distorsión. Hay otra contribución bienvenida de la teoría de las tareas del desarrollo. Los psicoterapeutas y consejeros pueden recurrir a este enfoque para establecer sus propias pautas de intervención. Muchas personas que podrían ayudar han dudado en acercarse a personas que parecen marcadas por la muerte debido a la incertidumbre sobre lo que podrían esperar lograr por sí mismas. ¿Qué puedo hacer realmente? Esta persona morirá pronto, no importa lo que haga o cómo lo haga. La teoría de las tareas sugiere que se podría ayudar a las personas que están a ambos lados de la muerte, a los moribundos y a los dolientes, a revisar sus logros en el curso de la vida y superar cualquier barrera que se interponga en el camino de completar su tarea final. Esto tiene sentido, suficiente sentido como para animar a los psicólogos y a otras personas que brindan ayuda a que se involucren en esta situación. Sin embargo, esta atractiva teoría tiene sus límites y dificultades. La teoría de las tareas de desarrollo es una forma de considerar el comportamiento humano, no ha sido firmemente apoyada mediante pruebas sistemáticas con hipótesis rivales. No hay una base de datos adecuada para defender que las personas mayores deben elegir la muerte como su tarea número 1, o que deben abordar esta tarea de la manera particular que favorece el teórico en cuestión.
Desafortunadamente, este enfoque teórico ha hecho que sea aún más fácil tratar la muerte como una especialidad de los ancianos y, por lo tanto, de interés académico únicamente para los jóvenes. Confinar la muerte al departamento de geriatría no era parte del plan del desarrollista del ciclo vital, pero el resultado ha ido en esa dirección. La implicación de dejar que los ancianos se preocupen por la muerte ha sido utilizada principalmente por divulgadores y consumidores para estar de acuerdo con los deseos de la sociedad. Concebir toda la vida humana como una serie de tareas de desarrollo es una creación artística burguesa que ha estado sustituyéndose mientras el campo espera un marco teórico más adecuado. Como ya se ha dicho, la idea de las tareas de desarrollo era afín a la tradición estadounidense y, en especial, al periodo histórico en el que surgió. Es tan cómoda como un par de pantuflas viejas y, en términos generales, ofrece casi la misma precisión y poder predictivo. No tengo intención de tirar mis pantuflas viejas a la basura, ni tampoco insto a que se haga lo mismo con la teoría de las tareas de desarrollo. Lo que sí insto es a que tengamos en cuenta que se trata de un modelo de desarrollo humano que selecciona una imagen predominante: el hombre trabajador sobre todas las demás. Sin duda, hay imágenes peores. También hay una variedad de otras imágenes que podrían consagrarse en sus propias teorías del desarrollo. Entre ellas se incluyen teorías de cierta antigüedad y de demostrado atractivo, como las concepciones hindú, budista y judeocristiana preindustrializada. Esto no excluye el desarrollo de nuevos modelos del curso de la vida humana, que tal vez ya estén luchando por encontrar expresión. El punto crucial aquí es que la construcción de la muerte como una tarea a ser completada por los desarrollistas del ciclo vital surge de nuestras disposiciones socioculturales, no de ninguna perspectiva científica convincente. Todavía no he oído a nadie preguntar, pero, ¿por qué la muerte es una tarea? Tal vez deberíamos empezar a hacer esta pregunta. Esto podría ser preferible a la aceptación dócil de una imagen cómoda cuyo lugar podría ser ocupado por una teoría más abarcadora, rigurosa y productiva. La psicología pop y la fusión de la muerte. Mucha gente recibe su psicología a través de los medios populares. Entre ellos, destacan los presentadores de televisión y los numerosos libros y folletos que proponen liberarnos de las decepciones y preocupaciones de la vida cotidiana a través de una experiencia espiritual intensificada, o profundizada. Tal vez también deberían incluirse las líneas directas psíquicas intensamente auténticas. Incluso el estudiante diligente de la psicología oficial podría recurrir a algunas de estas fuentes después de un duro día de ser skinnerizado o multivariado. La muerte se ha convertido en un tema destacado en la psicología pop, donde una construcción audaz de la muerte ha encontrado su hogar más receptivo. ¿Qué es la muerte? La muerte es una forma de vida. La muerte es la otra cara de la vida. La muerte es la plenitud extática de la vida. La muerte es todo lo que la vida debería ser, pero no lo es. La construcción de la muerte que hace el psicólogo pop incluye algunos elementos que se pueden encontrar en otras perspectivas, pero rara vez en una forma tan pura o dramática. La construcción se ha elaborado a partir de elementos seleccionados del pensamiento oriental y occidental, reorganizados para adaptarse a las preferencias personales. En esencia, la construcción de la psicología pop considera la muerte como un fenómeno positivo en ambos sentidos del término. La muerte es realmente algo, no simplemente la ausencia o el fin del ser, y es algo deseable. Uno espera alcanzar el grado de iluminación espiritual que hace posible una especie de fusión entre la vida y la muerte. Los opuestos desaparecen. La vida y la muerte aparecen como una realidad única y unida. A menudo se introducen rapsodias sobre la experiencia cercana a la muerte para explicar y apoyar esta perspectiva. La fusión vida/muerte ocupa el extremo más alejado de la propuesta indirecta y minimalista del conductismo.
Los que se dedican a la fusión están muy interesados en la muerte, no solo en las respuestas cognitivas y conductuales a la muerte. No encontrarían mucha satisfacción en los corolarios conductuales de que la muerte es prácticamente irrelevante y está desprovista de atributos morales. La opinión de que la muerte puede concebirse mejor como una fuente o señal de desestabilización es compartida tanto por los funcionalistas académicos como por los clínicos y por muchos otros que tienen en mente la intervención. Los desarrollistas que se centran en la duración de la vida sí encuentran más uso para el constructo de la muerte dentro de su estructura teórica general. Nuestra preocupación por la muerte también se considera que sirve a un propósito aprobado y no patológico, suponiendo que nos atengamos a nuestros programas de tareas de desarrollo. La construcción de la psicología popular de la muerte como la habitación secreta y encantadora a un suspiro de distancia de la vida es atractiva para algunas personas que han descubierto que ni la religión ortodoxa ni la psicología ortodoxa les ofrecen una imagen satisfactoria. La construcción de la fusión de la muerte puede ser considerada demasiado alejada por la psicología convencional, pero algunos espíritus de mente independiente pueden considerar que las concepciones conductuales, clínicas y del desarrollo son demasiado avanzadas. Es mejor morir con el gruñido satisfecho de un trabajador, bueno, eso es un buen trabajo si lo digo yo mismo, o con la sensación de unión extática con la totalidad de todo. La muerte del psicólogo, aún en construcción. Hoy hay más psicólogos que nunca que han puesto sus propios sentimientos en riesgo al entablar relaciones con enfermos terminales, dolientes y suicidas. Más psicólogos también han explorado sus propias actitudes hacia la muerte y la pérdida como preparación para los servicios a los demás. Además, parece haber más de nosotros a los que no nos desaniman los límites disciplinarios, ya sea dentro o fuera de la psicología. De los psicólogos que reconocen la importancia de la muerte en la experiencia humana y que valoran las contribuciones de otras ramas del conocimiento, bien podríamos esperar con el tiempo construcciones más ingeniosas y valiosas de la muerte. Tres enfoques que podrían resultar especialmente útiles son el cognitivo-lingüístico, el corporizado y el Ernie. El enfoque cognitivo-lingüístico se centraría en las estructuras y funciones de las formas específicas en que construimos o hacemos referencia a la muerte. Investigaríamos qué puede ser distintivo en la formación de conceptos como el no ser, la nada y la ausencia. Este proyecto debería resultar útil para los psicólogos cuyo principal interés es el desarrollo cognitivo y lingüístico general y la influencia del contexto ecológico. El concepto familiar de Piaget de constancia, por ejemplo, exige una comprensión de nuestras construcciones de variación, cambio y transitoriedad. Los psicólogos y otros con un interés especial en las orientaciones hacia la muerte deberían estar en condiciones de aprender más sobre las formas en que nuestros sentimientos, acciones y relaciones son moldeados por las construcciones de símbolos a través de las cuales se representa la muerte. Cómo y en qué medida nuestros pensamientos y acciones son influenciados por las características de nuestro lenguaje ha sido un tema principal de controversia desde que Benjamin Leavenworth, 1956, presentó sus afirmaciones. La batalla se ha librado de ida y vuelta durante algunos años. Hoy en día está bastante claro que las pruebas de Worf sobre la influencia del lenguaje en el pensamiento no eran tan convincentes como podría haber parecido en un principio. Sin embargo, el patrón general de los resultados de las investigaciones indica que nuestra construcción de la realidad depende en gran medida de las facetas universales y culturales del lenguaje. Bloom, 1998. Tal vez algunas de nuestras dificultades para comprender y afrontar la mortalidad se puedan atribuir a los límites y peculiaridades de nuestros sistemas cognitivo-lingüísticos. El enfoque corpóreo fomentaría una psicología organismal. No nos centraríamos únicamente en los pensamientos, sentimientos, conductas y relaciones, por importantes que sean. En cambio, siempre tendríamos en mente el cuerpo,
el organismo total adaptándose tanto al mundo exterior como al interior. Muchos psicólogos se han convertido en expertos en fisiología, contribuyendo al conocimiento sobre el funcionamiento sensorial, motor y cerebral. También ha habido marcos teóricos en los que los conceptos organismales eran sobresalientes, por ejemplo, Werner, 1961. Sin embargo, una psicología organismal con un interés sistemático en cuestiones de vida y muerte ha tardado en desarrollarse. Ahora parece ser un momento favorable para ver qué se puede lograr con una aplicación seria del enfoque organismal a la psicología de la muerte, el morir y el duelo. Los discursos de Foucault, 1967, 1973, 1986, sobre la historia han aumentado la conciencia de hasta qué punto incluso conceptos tan básicos como cuerpo y mente son construcciones sociales. Frank, 1995, y otros han analizado las narrativas de la enfermedad que demuestran la utilidad del enfoque corporizado incluso cuando se trata de palabras en lugar de síntomas. Hay indicios de una sociología de la corporización y la muerte en ciernes, Seale, 1998. Tal vez los enfoques psicológicos no se queden muy atrás. En este libro se encontrarán algunos elementos posibles de un enfoque corporizado. El enfoque Ernie contrarrestaría la tendencia natural de los profesionales, investigadores y teóricos a proceder sobre la base de sus propias ideas. Debemos agradecer a los antropólogos el hecho de enfatizar la distinción entre los métodos de investigación ética y Ernie. Tendríamos la posibilidad de elegir un enfoque si, como forasteros, entráramos en una cultura con fines de estudio. Podríamos observar, describir e interpretar esta cultura sobre la base de las ideas que ya tenemos en la mente debido a nuestra educación y estudios previos. Este enfoque ético ha suscitado muchas críticas en los últimos años, bien podríamos estar obligando a las personas que nos acogen a entrar en nuestras categorías preconcebidas, pasando por alto sus temas, patrones y significados reales. El enfoque Ernie es más difícil porque debemos poder dejar de lado las ideas y suposiciones que guían nuestras acciones en nuestra propia sociedad. Nuestro desafío aquí es tratar de entender la cultura como lo hacen los que están dentro de ella. Son sus historias las que queremos escuchar, contadas a su manera y no editadas para satisfacer nuestras preconcepciones. Lo ideal sería que uno quisiera integrar las perspectivas etiquiernie para tener una visión más completa. Por lo tanto, se podría dejar de lado la construcción de la muerte por parte de los psicólogos lo suficiente para aprender cómo entiende la muerte cada individuo y cada grupo. Como psicólogos, podríamos protestar porque hacemos esto todo el tiempo, escuchamos lo que dicen los demás, observamos cómo piensan y actúan los demás. Sin embargo, con frecuencia hacemos estas observaciones para compararlas con nuestros estándares y poner a prueba nuestras teorías. Un enfoque Ernie devoto sería receptivo a las construcciones de la vida y la muerte de la otra persona en lugar de simplemente usar esas construcciones como puntos de datos para completar nuestros propios gráficos. Página 45 de 408.